Prólogo. El inicio del viaje. Nick narrando. Antes de todo esto, tuve una vida muy apartada. Desde antes por el asunto de Butcher hace tiempo, tuve que mudarme a Empire City para bajar el perfil. Un don nadie a vista de otros. Pero un día, había un paquete para mí. Al activarlo, miles han caído. Centenares de destrucción. Y en el medio, yo. No era el destinatario original de ese poder. Pero me ha llegado a mí. Viví. Pero cambiado. Desde entonces, Empire City se convirtió en un infierno. Cuarentenas, enemigos conductores que eran peligrosos para la gente. Y desde entonces he estado encargándome de ellos. Después de ello, empezaba a buscar quién ha sido el responsable de la esfera del rayo. ¿Y por qué? Luego he podido encontrar al responsable. Kessler. Desde una visión del futuro me lo ha mostrado. La bestia se acercaba. Una criatura que podía vencer si estaba listo. Pero ese futuro ya no existe debido a que detuve, por así decirlo, al generador del mismo. Por lo tanto solo queda pendiente, saber qué me depara. Hasta mi amigo resultó un gran aliado. Desde entonces me llegó una visita inesperada. Lucículo. Me comentó que me necesitaban en otro sector. Además de que necesita resguardar a un científico. El Dr. Wolf. Y él se encuentra en New Mare. Una ciudad que ahora está en terror. Esa gente está aterrada por algo. Si es una nueva amenaza, estaré listo. Fin de narración. Luego de ahí, Alex me veía a mí esperando desde el borde del barco y empieza a hablarme. Alex. Oye amigo, la verdad me sorprende que la don Panfletos con mirada de hielo esté aquí mismo. Eso ya se volvió algo raro. Este barco y el que viene, va en camino a New Mare. Diría sonriendo. Nick. La verdad me sorprendió, colega. Pero si es una nueva amenaza, lo que sé es que debo encargarme. Diría calmado. Alex. Y yo estaré preparando mis habilidades. Ya me he vuelto como tú. Diría más que preparado. Nick. Hacerte fuerte no quiere decir buscar problemas. Diría calmado viéndolo. Lucy llegando. Y no hace falta llegar a tanto. Después de todo, con Wolf estarán bien. Diría con calma viendo. Alex. En ese caso me adentraré a ello. Claro, después de las 3 B. Bebida, botanas, y chicas buenotas. Lucy. No exageres con eso, señor Alex. Diría seria. Nick riendo. Vaya problemáticos. Luego de ello se oiría un ruido en el mar que empezaba a hacerse más fuerte. Parecía más un rugido. Y ahí vería a una criatura muy grande como si fuera un gusano de 15 metros. Nick. No. No, 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 no. Diría serio saltando del barco aterrizando con energía dorada en mis manos. Al dirigirme hacia ese sector. Lucy. Nicolás, ¿qué haces? El barco casi se prepara para partir. Diría calmada pero preocupada. Nick. Calma, tengo aún tiempo. Diría sonriendo yendo en camino y abriendo la gran puerta dejando pasar a otros mientras me dirigía al final del puente. Al ver la criatura, llamé su atención consiguiéndolo. Para hacer que él rompa el puente un poco y ahí vería la criatura de cerca. Nick serio. ¿Qué demonios es esa cosa? No, no. No en mi ciudad. Empiezo a disparar energía dorada y rayos de fuego dorado a la criatura impactando poco a poco desde su cabeza, y en una de esas, casi lo hago desmayar por los daños, en una de esas, con sus brazos, empieza a hacerme elevar y con el viento empiezo a volar, atacando con cañones dorados impactando en él. Casi en esa intenta atraparme y me movía lo mejor que podía esquivando sus ataques con algo de dificultad. Alex. Vamos amigo, con todas tus fuerzas. Diría determinado. Cuando he aterrizado, disparo un resplandor solar dorado impactando en él, haciendo que quede destruida en una explosión de musgo verde. Nick. Puaj. Diría algo asqueado. Alex. Buen trabajo amigo, ahora de vuelta al barco. Diría sonriendo para yo ir yendo al barco. Lucy sonriendo. Buen trabajo Nico, ha sido impresionante. Nick. Si eso te gustó, espera a ver qué pasará en el sector de New Mare. Diría sonriendo. Cuando he llegado, se notaba que el puente se estaba por destruir de a poco, salto a tiempo hasta llegar al barco. Nick narrando. Fue curioso. La verdad no he sabido por qué esa criatura fue vencida de esa manera. ¿Acaso no era algo fuerte? Kessler mencionó que la bestia se acercaba. Pero, no pensé que llegaría a ese punto de desaparición. Los demás seguían cada uno en lo suyo. De hecho pasaba yo algo de tiempo conociendo un poco a Lucy al comentarme de la NSA. Y mi amigo empezaba a trabajar en algo por un tiempo.
Hasta por el calor decidí quitarme mi chaqueta y mis sombreras y por alguna razón Lucy se comportó medio rara. En cualquier caso se veía mi playera azul con lados, pero parte de mi pantalón oscuro se mantuvo. Luego llamaron a Lucy mencionando desde la NSA, sobre el bloqueo de la milicia. Así que desde los barcos pequeños, hemos estado llegando desde el pantano. Estos días se pusieron cada día raros. Mis cambios, y hasta la criatura extraña. Pero estos cambios me prepararán para lo que quizás se muestre. En estos mundos o realidades. Que me han elegido. Fin de narración. Luego de ahí, estaría empezando a esperar en el borde del barco mediano yendo desde un pantano. Lucy, hola Nick. Diría con calma y ganándose un poco, pero aún nerviosa al ver algo de mi físico y luego continuar. Bueno, cuando hables con Wolf, todo quedará bien. Ahí vería un bloqueo naranjo con partes metálicas. Haciendo que Lucy pide a Alex frenar el barco. Nick, ¿qué está pasando? Diría con calma serio. Lucy, un bloqueo de la milicia. Si nos ven, hundirán el barco. Diría seria calmada. Nick ya listo. Bien, es hora de iniciar mi entrada. Diría ya a punto de salir. Alex, una cosa más, ten esto. Diría dándome una cadena roja. Nick, no es mi cumpleaños, colega. Diría sonriendo poniéndome mis nuevos guantes. Alex, ya sé, pero conseguí eso en Empire para que tengas algo extra. Prueba con Son. Diría para ahí verme brillar con energía dorada más fuerte. Lucy sorprendida. ¿Qué es eso? Alex sonriendo. Una cadena de conexión adaptadora. Nick sonriendo. Buen trabajo, amigo. Ahora a darles donde les duele. Al encaminarme desde el pantano como bosque, me encargaba de los pocos milicianos, que eran unos sujetos con máscara o pañuelos con partes naranja o amarillo no tan claro. Probaba combate cuerpo a cuerpo con mi cadena y con cada golpe brillaba a turbo de manera natural derrotándolos y sometiéndolos. Nick, hey Alex, esta cadena me sirve. Gracias en verdad. Diría sonriendo con calma. Alex, lo sé amigo, era algo que pasó en Empire antes que yo salga con Laura. ¿Se lo agradecerás cuando acabes? Diría para darle un poco de sorpresa a Lucy sin saber por qué le da. Nick, ¿espera en serio? Antes hablé con ella con el asunto de las tendencias y cuando ya se distanció conmigo ahora está contigo. Esto ya está dándome bastante problema. Pero si lo puedes mantener a raya pues mejor para ti creo. Diría calmado con más notoriedad al llegar a una de las centrales del bloqueo, acabando con algunos de ellos, cuando me sentía descargado, recargo energía como antes sintiéndome como nuevo. Al ver un generador me llama Lucy. Lucy. Nico, con ese generador puedes bajar el puente para pasar desde esas cabañas. Pero eso sí, no los sobrecargues. Con esa cantidad grande de energía volarás en pedazos ese generador. Diría calmada. Nick, lo entiendo, aun si acabara con todos ellos de una vez también acabaría con. Diría viendo las cabañas. Lucy, exactamente. Con las familias y más ahí. Apunto al generador y empiezo a disparar al generador dándole energía justo desde el punto suficiente para ahí bajar el puente. Cuando llegó al punto exacto y al pasar al final del puente, explota el generador sin que queme a esas personas inocentes. Lucy sonriendo. Muchas gracias por contenerte. Nick del mismo modo. De nada. Luego de ello, algunos de la milicia empezaban a atacarme, luego lucho contra ellos con disparos leves, derrotándolos uno por uno y al ver a las personas heridas, empezando a curarlos uno por uno generando más energía dorada pero con un lado heroico en mí. Cuando pasaba esos bloqueos, hasta me deslizaba por los cables de energía, y en esos puestos empiezo a derrotar a los milicianos ahí, dándoles el paso a mi equipo, pasando uno por uno esos sectores. Cuando ya estaba a punto de pasar, llego en el puente final derrotando los bloqueos de la milicia dándoles el paso a los demás. Nick, listo, ya están a salvo. Diría sonriendo. Lucy, gracias. Ya te avisaré cuando lleguemos. Diría colgando la llamada. Al ver toda la ciudad que podía desde ese puente, veía casi las calles poco transitadas. Alex, vaya. Las cosas que han cambiado en New Mare. No es como antes. Uf. Extraño esos tiempos. Diría sonriendo. Nick narrando. Sí. Uno de los viajes de vacaciones. Era en New Mare. Ahí estaba empezando a practicar parkour desde los edificios. Abajo había justamente una inundación. Era un paraíso para las exploraciones urbanas. Jeje. Hasta Alex una vez se atrevió en algunos edificios esa vez. Buah. Fue genial. En otros países o ciudades tenía solo 10 minutos antes de que llegue la policía.
Pero ahí, la policía estaba ocupada en otros asuntos. Era una ciudad sin ley. Decadente y a pesar de las resacas fue el gran paraíso. Ya no lo es. Esos paletos de la milicia empezaban a atacar a la gente. En búsqueda de cualquier perversión que castigar. Y en todos los lados que generaban ese terror. La gente iba a explotar. Y en medio de este cementerio de ciudad, se encuentran los problemas que Lucy me comentó. Primero el asunto de la milicia, y con todo este asunto del Dr. Wolf. Jamás dejaría que estos idiotas se pasen de listos con esta ciudad. Los habitantes. No deben sentir ese terror. Lo debo salvar. Fin de narración. Nueva ciudad. Nuevos problemas. La milicia empezaban a atacar a esta gente. Y no iba a permitir que pasen más días y años atacando a gente inocente. Si esos intentan acabar a mis amigos. Jamás se los voy a perdonar. Fin del capítulo.